días a todos. Voy a empezar orando, ¿vale? Podemos orar. Señor y Padre, gracias por este día, gracias por este tiempo que podemos estar aquí juntos, Señor. Gracias también por el tema que hoy vamos a tratar. Padre, te queremos pedir especialmente que tú nos hables hoy. Te quiero pedir que me ayudes, Señor, para poder explicar lo que he preparado conforme a lo que tú quieres, Señor. Tú conoces, Señor, mi temor a todos los temas que vamos a tratar hoy, la seriedad del tema y, Señor, te quiero pedir que me ayudes para poder explicarlo bien. Te pido que me ayudes a ser fiel a tu palabra, Señor, y a poder hablar de acuerdo a lo que tú quieres que hoy oigamos de ti, Señor. Te pido tu ayuda, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como sabéis, estamos ya en la segunda parte de la serie que estamos haciendo de Cristología. El domingo pasado hablamos de Cristo como hombre y Dios, y hoy vamos a hablar de Cristo como Salvador y Mediador. Y para empezar quería hacer reflexionar un poco sobre el tema o el concepto que tenemos hoy de mediador. Cuando hablamos de mediador, no sé qué idea se os viene a la cabeza. A mí la primera, cuando estuve pensando, es en un conflicto, porque solo es necesario que haya un mediador cuando hay un conflicto. No sé, hoy en día está muy de moda el tema de la mediación familiar, los mediadores en los conflictos familiares, incluso me he enterado que hay mediadores en los conflictos mercantiles, cuando hay alguna deuda, también está la figura de mediador, también la figura de mediador en el tema de las guerras. No sé si sabíais que en los conflictos más grandes que ha habido en los últimos tiempos hay gente que ha intentado mediar entre países para que se acabara la guerra. Y entonces, cuando entendemos a Cristo como mediador, estamos entendiéndolo también dentro del parámetro de un conflicto. No es un conflicto como el de las guerras. Yo diría incluso, y me atrevería a decir que es un conflicto peor, porque es un conflicto que tiene que ver con la vida de cada uno de nosotros. Y de ahí viene mi temor de hablar hoy sobre la ira de Dios. Voy a hablar de tres grandes verdades bíblicas que tienen que ver con este conflicto. Y la primera de ellas la he querido titular de que todos y cada uno de nosotros, paréntesis, sin Cristo, estamos bajo la ira de Dios. Y para ello, quiero que me acompañéis en uno de los textos que vamos a leer, que está en Romanos 1:18, que dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa, porque conocían a Dios, porque aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y sigue. Quiero explicar este versículo, ¿vale? Dice aquí que la ira de Dios se revela, se manifiesta contra toda injusticia y contra toda impiedad. Este es el punto de partida del Evangelio. Cuando nosotros hablamos del Evangelio, de las buenas nuevas, este es el primer punto, y es que hay un problema, hay un conflicto. Como seres humanos no hemos llegado al listón. Como seres humanos, según la Biblia, no hay justo ni aun uno, y eso acarrea
la ira de Dios sobre las personas. Cuando hablamos de salvación, estamos hablando de que somos salvos, ¿pero de qué? Podemos decir del pecado. En cierto sentido, muchas de las frases que decimos son verdad, pero realmente de lo que somos salvos, cuando hablamos de salvación, que es una palabra que repetimos mucho en nuestras canciones y alabanzas, es que somos salvos de la ira de Dios. Esto es completamente bíblico. Y aquí lo vemos en Romanos 1, nos habla de la ira. Todos estamos bajo la ira de Dios y todos hemos fallado. Esto puede plantear muchas objeciones. Por ejemplo, que la ira de Dios sea algo injusto. Pero aquí es donde me quiero detener. Voy a analizar dos objeciones a esta verdad bíblica. Uno es que la ira de Dios fuese algo injusto. Cuando hablamos de la ira de Dios, hablamos de que todos los atributos de Dios, o sea, Dios es santo, todos sus atributos son santos, su amor es santo, su justicia es santa y su ira también es santa. Cuando pensamos que la ira de Dios puede ser injusta es porque la estamos comparando, creo yo, con la ira humana, la ira descontrolada, la ira nuestra, cuando nos hacen daño, cuando reaccionamos de manera vengativa. Sin embargo, la Biblia deja muy claro que la ira de Dios es el castigo por la injusticia que hay en este mundo. Muchos de nosotros reclamamos justicia. ¿Sí? Si nos metemos en Facebook o en las redes sociales, cuando ha habido una injusticia, rápidamente saltamos, porque tenemos la sensación de que no puede haber justicia, de que quien ha hecho lo malo tiene que pagar por ello. Y Dios es justo y su ira es justa. Su ira se manifiesta en el castigo de la injusticia y de la maldad. Y aquí estamos todos y cada uno de nosotros. Es una ira justa y equitativa, es un castigo equitativo, porque Dios es justo. Y no es una ira descontrolada, sino que es la reacción de un Dios santo. Dios, como es santo, no puede tolerar el pecado. Y como es justo, tiene que castigarlo, tiene que hacer justicia. Una segunda objeción, quizás una muy conocida, sea pensar que nosotros no merecemos la ira de Dios, porque somos, dentro de lo que cabe, buenas personas. Vivimos a lo mejor vidas que son decentes dentro de lo normal. Sin embargo, aquí quizás el principal problema, o quizás hay dos problemas, y es que no somos buenas personas. El problema viene con quién nos estamos comparando. Si tú te comparas con un criminal, claro que eres buena persona, a lo mejor buena persona. Si te comparas con los peores crímenes, claro que puedes pensar que eres buena persona. Pero ¿qué pasa si te comparas con Dios? Ahí está el principal problema de por qué la gente piensa que es buena. Porque se compara con otras personas, pero la comparación tiene que ser con Dios. Así que os iba a pedir si me podíais acompañar. Algunos, tampoco sé si hay alguien que hoy nos visita, pero creo que muchos conocemos al profeta Isaías. No sé si pensáis que Isaías era un profeta que más o menos vivía una vida buena. Podríamos pensar, a lo mejor, porque era un profeta de Dios. A lo mejor entra dentro de este rango de personas buenas, dentro de lo que cabe en medio de la sociedad en la que vivió. Pero fijaos lo que pasó con este Isaías. Yo no sé si estáis de acuerdo conmigo en que Isaías, dentro de lo que cabe, podría ser una buena persona. ¿Sí? Vamos a ir a Isaías 6, versículos del 1 al 5. Fijaos, Isaías tuvo un encuentro con Dios. Y dice así. Leo desde Isaías 6, versículo 1. En el año de la muerte del rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pieles, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos.
Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, palabras de a lo mejor una buena persona: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Esta es la reacción normal de una persona que se encuentra con el Dios Santo de la Biblia. Se deja de comparar, ya no hay con quien compararte con otra persona, estás delante de Dios y la sensación del profeta Isaías es que se iba a morir. Dice, ¡ay de mí! Pensamos que a lo mejor Isaías, lo que repetía antes, era una buena persona. Yo entiendo que Isaías vivía una vida buena. ¿Por qué reacciona de esta manera? Porque se encuentra con la santidad de Dios. Entonces no hay ninguna objeción que podamos hacer. El tema de la ira de Dios no solo se refleja en estos versículos ni de nuestra condición. Quería que me acompañarais, si podemos leer, fijaos esto. Efesios 2, que hemos leído en el tiempo de alabanza, podemos leer los versículos del 1 al 3, dice lo siguiente, hablando de Cristo: y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, la condición de una persona sin Cristo es estar muerta espiritualmente, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza, ¿qué? ¿Lo podéis leer eso? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando empecé a pensar en esto y empecé a ver cantidad de textos que hablan de esto, me asusté. Hay otro texto que también dice que antes de creer en Cristo somos enemigos de Dios. Nos trata de esta manera, enemigos de Dios. ¿Sí? Todos estamos bajo la ira de Dios si estamos sin Cristo. Y esto me lleva pues a pasar al siguiente punto. Todos necesitamos un Salvador. Vamos a leer, podéis buscar en vuestras Biblias, Romanos 5, 8 al 9. Dice lo siguiente, quizás uno de los versículos más claros de lo que es la salvación. Dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira. La Biblia de las Américas añade en cursiva de la ira de Dios. ¿Os dais cuenta de la cantidad de versículos que tenemos que hablan de este tema? Y hasta que no ahondemos en lo más profundo de este tema, nunca podremos llegar a comprender el precio de nuestra salvación, ni valorar nuestra salvación. Ese es el principal problema cuando intentamos quitarle seriedad al tema de la ira de Dios. Es muy difícil explicar el Evangelio. Como he dicho antes, Dios es santo y no puede tolerar el pecado y es justo, por lo que debe castigarlo. Pero Dios también es amor. Dios es amor. Y Dios lo que hace es proveer un medio de salvación. La ira de Dios y el amor de Dios no son contradictorios. Ambos son santos. El mismo Dios que está airado contra el pecado y contra la maldad provee un medio de salvación en Cristo. Y por Él somos salvos de la ira justa de Dios. Todos y cada uno de nosotros necesitamos un Salvador. Fijaos, tengo una frase aquí que me gusta mucho de Erickson, que tiene su teología sistemática, dice lo siguiente, resumiendo:
La santidad exige el pago de una pena y el amor proporciona el pago. ¿Sí? Repito. La santidad exige el pago de una pena y el amor proporciona el pago. Esto es lo que hizo Dios por nosotros. Dios envía a un Salvador, a Cristo, para que haga expiación, dice la Biblia, por nuestros pecados. ¿Qué significa expiación? Expiación es como cubrir, literalmente, cubrir el pecado, quitar la culpa. Y para poder entender, porque también tiene que ver con la muerte de Cristo esto, creo que me acompañéis también a reflexionar un momento pequeño sobre lo que implica, sobre el medio de salvación que Dios tuvo en el Antiguo Testamento. Porque cuando leemos uno de los pasajes que mejor nos habla de este tema, Hebreos traza un puente que nos ayuda a entender un poco qué implicó el sacrificio de Cristo en la cruz. Y para ello Hebreos hace un puente entre el sacrificio o el medio de salvación de Dios en el Antiguo Testamento, que era mediante sacrificios, traza un puente al Nuevo Testamento y nos explica cómo en Cristo hay mucha similitud en este tema, mucha similitud. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo proveyó Dios salvación en el Antiguo Testamento? Cuando había que ofrecer alguna ofrenda de expiación, la persona que había cometido pecados tenía que poner su mano en la cabeza de un animal y el animal era sacrificado. Pero este gesto tiene mucha simbología, porque quiere decir como que al poner la mano, los pecados y la culpa se transferían al animal, y cuando el animal moría, se apaciguaba la ira de Dios. ¿Sí? El animal tenía que ser perfecto, sin mancha, que también veremos cómo tiene similitud con Cristo esto. La víctima, el animal, asumía la culpa y moría, porque esa era la justicia de Dios. Fijaos ahora, si trazamos el puente de la necesidad de este Salvador. Así como el animal que tenía que ofrecerse, y que también, no lo he dicho, pero que el sumo sacerdote ofrecía una vez al año por los pecados del pueblo, entraba al lugar santísimo y ofrecía un sacrificio que tenía que ser perfecto y sin mancha, el animal, de la misma manera, si trazamos un puente, podríamos decir que así como el animal tenía que ser sin mancha y perfecto, Cristo, nuestro Salvador, tenía que ser perfecto, obediente, limpio de todo pecado, obediente a la ley, perfecto. Hay una similitud. Así como las manos se imponían en el animal para poder transferirle los pecados, es como si simbólicamente cada uno de nosotros tuviera que poner la mano en Jesús para transferirle nuestra maldad y para que Él pague por nuestros pecados. Esto es la esencia de lo que creemos, del Evangelio. Es como si impusiéramos nuestros pecados y Él es el que paga. Ya no es un animal, es el justo y único Hijo de Dios, el que paga por nuestros pecados. Así como la víctima asumía la culpa del pecado y recibía la justicia, la justa ira de Dios, así también Cristo recibió nuestro castigo en nuestro lugar. El animal era como un sustituto para que la ira no le cayera a la persona. Cristo es nuestro sustituto y por eso hoy podemos estar delante de Él. Todos y cada uno de nosotros necesitamos un Salvador. Hemos visto que todos y cada uno de nosotros estamos bajo la ira de Dios. Y el segundo punto es que todos necesitamos un Salvador. Tercer punto, aunque muy relacionado con el segundo, todos y cada uno de nosotros necesitamos un mediador. ¿Sí? Lo que acabamos diciendo al principio. Ya hemos hablado del tema del conflicto, de que Cristo soluciona el conflicto. Y creo que
podamos ver, aunque sea tres funciones, podría decirse tres funciones que tiene Cristo como mediador. En primer lugar, si leemos, vamos a leer unos textos de este último punto. Romanos 5:1 dice lo siguiente: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La primera función de Cristo como mediador es que Él establece la paz con Dios. Gracias a ese sacrificio que Él hizo en la cruz, donde nuestros pecados fueron transferidos, hoy tenemos paz con Dios. Ya no hay conflicto, Él es el mediador que ha solucionado el conflicto. Ahora pasamos de ser hijos de ira a ser hijos de Dios, gracias a ese sacrificio. Un mediador interviene entre dos partes que están enfrentadas, en este caso por culpa de nuestro pecado. Y Él pone solución y establece la paz. Y podemos llegar a ser hijos de Dios. Una segunda función de Cristo como mediador la encontramos en Hebreos 8, del 6 al 12. Bueno, vamos a leer el versículo 6 sobre todo. Dice, si queréis buscarlo. Pero ahora, Él, Cristo, ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y luego nos pasa a describir ese nuevo pacto, que tiene que ver sobre todo con que Cristo, con su sacrificio, además de establecer la paz, garantiza el nuevo pacto, una nueva relación con Dios, donde nos podemos acercar a Él, una relación donde Él enviará su Espíritu Santo a nuestras vidas para que podamos ser transformados por Él. ¿Sí? Si leemos el versículo 10 de este mismo pasaje, dice: porque este es el pacto que haré yo con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Jesús garantiza esa nueva relación. Una nueva relación donde tenemos el favor de Dios y el perdón asegurado de nuestros pecados y una herencia y una vida eterna con Él. Y la tercera y última función la encontramos en Hebreos 7, del 23 al 25, de Jesús como mediador. Dice lo siguiente: los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar, pero Él, Cristo, conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Es la función de Cristo como nuestro intercesor. Esto es una de las cosas que yo no sabía, que he aprendido preparándome este mensaje, pensar que Cristo hoy intercede por nosotros, hoy. O sea, su función como sumo sacerdote, que se explica en Hebreos, no fue en un tiempo concreto en el siglo I, sino que hoy mismo está intercediendo por nosotros, para nuestro favor. Esto lo vemos, no es necesario que lo busquéis, voy a leer 3 versículos, aunque se proyectan. Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hebreos 9:24 dice: porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Y quizás uno que conocéis muy bien, 1 de Juan 2:1-2, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Cristo hoy intercede por nosotros, intercede por su pueblo. Y esto debería darnos consuelo. Saber que cuando
luchamos contra nuestro propio pecado, tenemos a Cristo que también está intercediendo por nosotros. Cuando pasamos por momentos de dificultad y de sufrimiento, saber que aquel que conoció de primera mano el sufrimiento intercede por nosotros ante el Padre. Es como si, ¿os acordáis de la oración sumo sacerdotal de Cristo en Juan? Es como si Cristo estuviera hoy aún orando por nosotros de esa manera, porque Él intercede para siempre, porque su sacerdocio o sumo sacerdocio es para siempre. Él sigue intercediendo por nosotros ante el Padre. Y para con... Uy, qué pronto es. Siempre me pasa, pero luego igualmente vamos a orar. Para concluir, 3 grandes verdades bíblicas. Las 3 grandes verdades bíblicas son: todos estamos bajo la ira de Dios. Todos y cada uno de nosotros. Sin Cristo estamos bajo la ira de Dios. Todos y cada uno de nosotros necesitamos un Salvador. Todos y cada uno de nosotros hoy seguimos necesitando a un mediador. Jesús, como mediador, intercede por nosotros porque establece la paz con Dios, porque garantiza un nuevo pacto, una manera de relacionarnos con Dios de manera personal, donde su Espíritu Santo viene a nosotros para que podamos ser transformados a su imagen. Y también intercede por nosotros. Cuando estés pasando por pruebas y por sufrimiento, acuérdate que Cristo intercede por ti. Porque esto es verdad, es bíblico. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Para acabar, quiero pensar en algunas aplicaciones de todo lo comentado hasta aquí. Que se me venía a la mente pensar en, cuando hablamos de que estamos bajo la ira de Dios y de que Dios es santo, creo que nos debería hacer pensar en que tenemos que reverenciar más el nombre del Señor. Si tuviéramos un encuentro como el que tuvo Isaías, seguramente nuestra visión de Dios, que a veces está tan distorsionada, cambiaría de repente, abruptamente, porque nos daríamos cuenta de la santidad de Dios. Y lo notaríamos incluso en nuestras oraciones y nuestra manera a veces de comportarnos o de hablar de Dios. Dios es un Dios santo y justo y merece toda nuestra reverencia y nuestro respeto. No podemos hablar de Él o con Él de cualquier manera, como si fuera una obligación. Orar es un privilegio y nos dirigimos al Dios santo. Otra aplicación que me venía a la mente cuando pensaba en Jesús como Salvador es la grandeza de nuestro Salvador. La grandeza del mensaje que tenemos que predicar. Esto que he intentado en lo posible exponer hoy es el Evangelio. Es el Evangelio que yo una vez creí, que sigo creyendo por la gracia de Dios, pero es un mensaje que transforma la vida, porque soluciona el peor de los conflictos que podamos tener. Soluciona el peor conflicto, el conflicto que te puede llevar al infierno. Porque al fin y al cabo el infierno es estar sin Dios. Pensaba en que tenemos un mensaje muy grande que predicar, porque la gente lo necesita escuchar. Necesita saber las dos caras de la moneda, la cara de la triste y dura noticia de que somos injustos y de que eso acarrea la ira de Dios, pero también la buenísima noticia del Evangelio, que es que tenemos que el mismo Dios justo que tiene que castigar ha elegido castigar a su propio Hijo para no castigarnos a nosotros. Leí también esta semana una frase que dice: Cristo se hizo propiciación, o sea, propició la ira de Dios para que Dios fuera propicio a nosotros. Cristo apaciguó la ira de Dios para que nosotros pudiésemos tener una relación con Él. Pasamos de ser
hijos de ira a hijos de Dios. Así que el Señor nos ayude y nos bendiga esta semana.